Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a resolver este problema de estequiometría. Se hacen reaccionar 6,35 gramos de cobre puro con exceso de ácido sulfúrico, según cobre combinado con ácido sulfúrico nos da sulfato cúprico, más dióxido de azufre, más agua. Si el rendimiento de la reacción es del 90%, se obtiene seleccionar la respuesta correcta, o 3,6 gramos de agua, 32,4 gramos de agua, o 2,02 litros de dióxido de azufre en CNPT, o 20,2 litros de dióxido de azufre en CNPT, o ninguna de las cantidades anteriores. Bien, entonces la reacción, acá ya puesta abajo, es cobre con ácido sulfúrico, el rendimiento, como es costumbre, debajo de la flecha, 90%, nos produce sulfato cúprico, dióxido de azufre, gaseoso y agua. Bueno, básicamente el problema dice que tenemos, digamos, exceso de ácido sulfúrico, y eso significa que el reactivo limitante es el cobre. En base a eso, vamos a calcular o los gramos de agua o los litros de dióxido de azufre. Entonces veamos cómo lo resolvemos. Tenemos entonces masa de agua. Bueno, vamos a entonces a las partes de estequiometría. 2 moles de agua que tenemos acá, 2 moles de agua es a 1 mol de cobre. Recordemos entonces que el cobre es el limitante, por ese motivo podemos dividirlo por este mol. Muy bien. 1 mol de cobre por tabla periódica, acá lo tenemos escrito, 63,5 gramos. Y esto lo multiplicamos por la cantidad que son por, vamos a poner acá cobre, por 6,35 gramos de cobre. Vamos a ir simplificando algunas cosas. El mol de cobre con el mol de cobre, los gramos de cobre con los gramos de cobre. Bien, ahora el factor de conversión es el del agua. Acá tenemos, digamos que 18 gramos de agua, esto es un mol de agua. Y no nos olvidemos del rendimiento, entonces esto lo tenemos que multiplicar por 0,9, que es el 90%. Entonces acá, mol de agua con mol de agua, y hacemos la cuenta, y esto nos da 3,24 gramos de agua. Fijémonos, entonces acá tenemos, con respecto a los gramos de agua, tenemos 3,6 gramos de agua, no es la respuesta, y 32,4 gramos de agua tampoco es la respuesta. Vamos entonces a la otra parte, a los litros de dióxido de azufre. Entonces, acá, el volumen del dióxido de azufre, la estequiometría nos dice que esto es 1 mol de SO2
es a 1 mol de cobre. De cobre puro. Luego, el otro factor sería 1 mol de cobre son 63,5 gramos de cobre. Esto multiplicado por 6,35 gramos de cobre. Vamos a ir simplificando los gramos de cobre con los gramos de cobre, el mol de cobre con el mol de cobre. Muy bien, ahora tenemos que ir, de acuerdo a las condiciones normales, 1 mol es 22,4 litros. Es decir, acá podemos poner 22,4 litros. ¿De quién? De SO2. Esto corresponde a 1 mol de SO2. Y por último, multiplicamos por 0,9, que es el rendimiento, ¿no? Si hacemos la cuenta, esto es aproximadamente 2,02 litros. Entonces acá, para comprobar, el mol de dióxido de azufre con el mol de dióxido de azufre y nos queda en litros. Está correcto. Entonces, 2,02 litros corresponde a la respuesta C. Entonces, la correcta es la respuesta C. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.